Elena Marín se quedó contemplando la condensación en el vaso de cristal de roca durante tamizadamente 8 segundos exactos. Demasiado tiempo. Y en esos malditos 8 segundos, su mente científica lo procesó con una claridad aterradora. Alguien en la mesa 1 estaba a punto de morir. El pesado vaso de whisky reposaba frente a don Mateo Blanch como una ofrenda sagrada, una sentencia de muerte disfrazada de cortesía. El líquido ambarino captaba la luz tenue y mortecina de el Onyx Lounge, mientras los cubos de hielo se movían imperceptiblemente contra las paredes de cristal, produciendo un tintineo casi inaudible para cualquiera que no estuviera prestando una atención obsesiva. Cada trago de la mesa principal había sido servido meticulosamente por el cantinero oficial de la casa. Sin embargo, este vaso en particular apareció de la nada justo en el breve lapso en que Elena se había retirado para reponer la canasta de pan en la cocina. Alguien que no pertenecía al personal de servicio habitual lo había colocado allí con una precisión quirúrgica. Alguien que conocía al milímetro los hábitos del patrón, que sabía exactamente en qué rincón del sofá de cuero se sentaría y que, por encima de todo, lo quería fuera del juego de poder esa misma noche. Elena sabía que estaba a punto de dar un paso en falso dentro de un tablero sangriento, un universo oscuro donde un solo respiro mal calculado se pagaba con una bala en la frente. Si estás listo para adentrarte en este juego de alta tensión, donde la química forense y los secretos del cartel se cruzan en un camino mortal, haz clic en el botón de suscripción, ve y activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte cómo termina este frío y letal cálculo. Manteniendo una expresión completamente neutral, casi robótica, Elena se aproximó a la mesa principal sosteniendo con firmeza una botella de Macallan envejecido. 3 años de carrera en química forense le habían enseñado una regla fundamental de supervivencia en las calles más duras. Observa absolutamente todo, pero jamás reveles lo que sabes. El ambiente exclusivo del Onyx Lounge vibraba con murmullos sofisticados, risas apagadas y el tintineo constante de cristalería de lujo que costaba más que el alquiler de su apartamento. Un jazz suave y pausado se filtraba desde los altavoces ocultos en las paredes de madera fina. Para los clientes comunes y los hombres de negocios, aquel lugar era la cúspide de la elegancia y el éxito. Para Elena, con sus ojos entrenados en la morgue y el laboratorio, aquello era simplemente una escena del crimen en potencia que estaba a punto de estallar ante sus ojos. Don Mateo Blanch permanecía sentado en el centro del imponente reservado de cuero negro, como un rey absoluto, vigilando los límites de su imperio invisible. Llevaba una camisa negra, hecha a medida, con las mangas prolijamente arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto una red de tatuajes oscuros que trepaban desde sus muñecas firmes hasta la línea de su mandíbula. Era una biografía visual de violencia, lealtades inquebrantables, guerras de territorio que las revistas de alta sociedad jamás se atreverían a fotografiar. El patrón asintió levemente con la cabeza ante un comentario susurrado por Lorenzo, por su hombre de máxima confianza, mostrando una sonrisa relajada y una confianza absoluta. En ese instante, rodeado de sus guardaespaldas armados y en su local favorito, Mateo Blanch se sentía completamente intocable. Venía cada jueves sin falta, siempre al mismo reservado, siempre cobijado por los mismos rostros supuestamente leales. Esa falsa y cómoda sensación de seguridad absoluta lo iba a matar en menos de 15 minutos si ella no actuaba de inmediato. Elena Marín llevaba trabajando en el Onyx Lounge exactamente 6 meses. Había elegido este lugar de manera puramente estratégica, calculando cada variable como si fuera un experimento de laboratorio. El club era lo suficientemente concurrido y caótico los fines de semana como para permitirle volverse completamente invisible. Una sombra eficiente vestida de uniforme que cruzaba el salón sin dejar rastro. Al mismo tiempo, era un sitio tan exclusivo y costoso que los poderosos clientes que se sentaban en los reservados jamás se rebajaban a mirar el rostro del personal de servicio. Para ellos,
Los meseros eran simples extensiones de las bandejas de plata. Elena cargaba bandejas pesadas, memorizaba órdenes complejas de tragos caros y depositaba religiosamente cada billete de sus propinas en la cuenta del fondo médico de su madre. En los pasillos oscuros del Onyx, nadie le preguntaba por su pasado, nadie indagaba sobre su carrera universitaria congelada a mitad de camino y nadie miraba demasiado de cerca. Eso era exactamente lo que ella necesitaba después de haber tenido que abandonar una prometedora carrera en la Facultad de Ciencias Biológicas y Forenses, viéndose obligada a regresar a un barrio dominado por el miedo para pagar las deudas aplastantes que la enfermedad de su familia había dejado sobre sus hombros. Sin embargo, los instintos forenses no desaparecen con un uniforme de mesera, no se borran con el olor a alcohol y humo de cigarrillo. Los instintos se quedan ahí, agazapados en la corteza cerebral, esperando pacientemente el momento exacto para activarse ante la menor anomalía del entorno. Elena había detectado la primera señal de alarma esa misma tarde, mucho antes de que don Mateo Blanche cruzara la puerta del local. El mesero habitual de la mesa 1, un hombre meticuloso que llevaba años sirviendo al patrón con un miedo reverencial, se había reportado enfermo de manera repentina. El reemplazo que enviaron para cubrir el turno lucía lo suficientemente profesional a simple vista, con el chaleco impecable y la postura erguida, pero había algo en su lenguaje corporal que activó las alarmas de Elena. Estaba demasiado ansioso, demasiado complaciente, con una insistencia casi desesperada por encargarse personalmente de la atención de la mesa principal. Luego estaba el detalle físico del vaso de cristal de roca colocado sobre la mesa de madera fina. Estaba posado en un ángulo ligeramente diferente al que dictaban los estrictos y casi militares estándares de servicio de el Onyx Lounge. Pero lo que realmente detuvo el tiempo en la mente de Elena fue el patrón de la condensación. Para un ojo común, eran simples gotas de agua corriendo por el vidrio. Para una estudiante de química forense, el grosor y la velocidad de esas gotas delataban que el trago no había sido servido hacía 2 minutos, como pretendía el nuevo mesero, sino que llevaba preparado mucho más tiempo, oculto en algún rincón frío a la espera del objetivo. La segunda bandera roja, la más letal de todas, fue el hielo. A medida que Elena se acercaba al reservado simulando una ronda rutinaria de supervisión para comprobar si los acompañantes de don Mateo necesitaban agua o más hielo, sus ojos se fijaron directamente en el fondo del cristal. Notó una tenue y casi imperceptible capa aceitosa flotando en la superficie del líquido ambarino, una distorsión térmica que alteraba la refracción de la luz de las lámparas del Onyx. Los cubos de hielo, además, no poseían esa transparencia cristalina y pura que caracterizaba al agua purificada por el sistema de triple filtro del restaurante. Había una opacidad blanquecina y densa concentrada justo en el núcleo de cada cubo. Durante su segundo año de universidad, Elena había escrito un extenso artículo de investigación criminal sobre cardiotoxinas lipofílicas de origen marino, sustancias químicas sin sabor ni olor capaces de camuflarse perfectamente en bebidas de alta graduación alcohólica. Sabía con precisión matemática lo que estaba observando en ese vaso. Ese veneno no era una sustancia común que provocaría un colapso instantáneo en la mesa. Estaba diseñado con una cinética química perfecta para detener el corazón de la víctima en un lapso aproximado de 15 minutos. Un tiempo lo suficientemente lento como para que don Mateo terminara su trago, se despidiera, caminara hacia su camioneta blindada y saliera del perímetro del local. Un tiempo lo suficientemente rápido como para garantizar que ningún equipo de emergencias ni hospital de la ciudad pudiera hacer absolutamente nada para reanimarlo. El crimen perfecto, limpio, etiquetado en la morgue como un paro cardíaco fulminante debido al estrés. Lorenzo, el hombre que se sentaba a la derecha del patrón, se inclinó ligeramente hacia adelante para susurrarle algo al oído a don Mateo. Apoyó su mano sobre el hombro del líder con una familiaridad ensayada
Una muestra de afecto que a los ojos de los demás gritaba lealtad incondicional. Era el hermano de armas, la mano derecha inquebrantable, el hombre que compartía los secretos de la organización y que, en ese preciso segundo, acababa de orquestar la traición interna más perfecta y silenciosa de la historia del cartel. Elena hizo los cálculos matemáticos en fracciones de segundo dentro de su cabeza. Tenía la opción perfecta de dar media vuelta, regresar a la barra, terminar sus horas de servicio restantes, cobrar su dinero e irse a casa, manteniéndose libre y a salvo de la gigantesca sombra criminal de la familia Blanche para siempre. Al fin, el submundo tenía sus propias reglas y solía resolver sus problemas con sangre. Ella no era nadie en ese engranaje, solo una mesera mal pagada que intentaba sobrevivir un día más en una ciudad implacable que no mostraba compasión por la gente de su clase. Sin embargo, don Mateo estiró su mano tatuada hacia el pesado vaso de cristal, y en ese instante crucial, la elección se materializó ante Elena con la dureza de un diamante. Esto no se trataba de lealtad hacia un capo de la droga, ni de un impulso estúpido de heroísmo mal encaminado. Esto se reducía a una pregunta ética fundamental que golpeaba el centro de su identidad. ¿Podía realmente quedarse de brazos cruzados y ver morir a un ser humano cuando poseía el conocimiento científico exacto para evitarlo? ¿Podía guardar silencio, dar la espalda y seguir considerándose la misma científica que una vez, en un aula universitaria, había jurado utilizar la ciencia para desentrañar la verdad y proteger la vida, en lugar de ignorar su final por mera cobardía? Con una respiración profunda para estabilizar el ritmo desbocado de su corazón y forzando a sus manos a mantener una firmeza absoluta, Elena dio el paso decisivo hacia el frente de la mesa 1. «Mil disculpas. Don Mateo», dijo Elena, modulando su voz para que sonara con el toque exacto de timidez y disculpa nerviosa que se esperaba de una simple empleada. Se adelantó un paso más hacia la mesa principal, con la jarra de agua helada en la mano izquierda, fingiendo una ligera pérdida de equilibrio. Con un movimiento fríamente calculado, su cadera golpeó el borde de la mesa de madera pulida. No lo hizo con demasiada fuerza como para levantar sospechas inmediatas de sabotaje, ama lo suficiente como para transmitir una vibración seca a través de la cubertería. Al mismo tiempo, inclinó la bandeja de servicio que sostenía con la otra mano. El caos controlado se desató en una fracción de 4 segundos. 2 copas de agua tambalearon violentamente antes de volcarse, esparciendo un charco gélido sobre el impecable mantel de lino blanco que comenzó a avanzar rápidamente hacia el costoso traje de diseñador de Lorenzo. «¡Carajo!», exclamó Lorenzo, saltando hacia atrás instintivamente, con los brazos levantados para proteger su saco de la inundación. Las sillas de los guardaespaldas cercanos rasparon el suelo con un ruido seco. En ese breve instante de distracción colectiva, mientras la atención de don Mateo se desviaba hacia la conmoción y Lorenzo maldecía entre dientes limpiándose las gotas de agua, la mano libre de Elena se movió con la precisión milimétrica de un cirujano en medio de una operación a corazón abierto. Deslizó el vaso envenenado exactamente 3 pulgadas hacia la derecha, posicionándolo frente al lugar de Lorenzo. Casi en el mismo milisegundo, tomó el vaso limpio de whisky y lo asentó firme frente a don Mateo Blanche. Su toalla de servicio ya estaba desplegada, secando frenéticamente el agua sobre la mesa, creando un patrón de movimiento constante con sus manos para bloquear la línea de visión del patrón y camuflar el cambiazo. Ambos hombres estaban demasiado concentrados en el pequeño accidente doméstico como para notar qué cristal de roca correspondía a cada quien. «Lo lamento muchísimo, señor. Qué torpeza la mía», murmuró Elena una vez más. Su pulso tronaba como un tambor de guerra contra sus oídos. Ambas sus manos permanecían tan firmes como el acero. «Traeré servilletas secas de inmediato de la cocina». Dio 2 pasos hacia atrás, manteniendo la cabeza baja en una postura de sumisión absoluta. A través de su visión periférica, observó cómo Lorenzo,
visiblemente molesto e impaciente por retomar su conversación y continuar con su perfecta actuación de hermano leal. Estiró la mano hacia el vaso más cercano para calmar el golpe de adrenalina. El traidor levantó el cristal y le dio 2 tragos largos y ansiosos a su propia sentencia de muerte. Elena giró sobre sus talones y caminó hacia las puertas batientes de la cocina. Sus piernas se movían en piloto automático, manteniendo un ritmo constante y natural, para no levantar sospechas entre los hombres armados del pasillo. Detrás de ella, la atmósfera de El Onyx Lounge continuó siendo ordinaria durante unos 15 segundos más. El jazz seguía flotando en el aire. Alguien rió en la barra. Entonces, Lorenzo tosió. Fue un sonido seco, ahogado, casi educado al principio, pero un segundo después, el eco se repitió con una violencia brutal. Elena se detuvo justo antes de empujar la puerta de metal y miró de reojo a través del pequeño ojo de buey de vidrio. Lorenzo se había puesto de pie, aferrándose al borde de la mesa, mientras su rostro pasaba de un tono rojizo a un gris cenizo espantoso. Una tercera tos, húmeda y desesperada, rasgó el aire del salón. El vaso de cristal de roca cayó de sus dedos, estrellándose contra el suelo con un grito de 1000 pedazos. El Onix estalló en un pánico controlado. Don Mateo se levantó de un salto, volcando su propia silla mientras gritaba órdenes a sus hombres. Los guardaespaldas rodearon el cuerpo de Lorenzo, que ya había caído de rodillas sobre el mantel manchado de sangre y agua, convulsionando violentamente mientras se presionaba el pecho con ambas manos, buscando un aire que sus canales de sodio y potasio, completamente bloqueados por la toxina, ya no le permitirían procesar. Elena empujó la puerta de la cocina y caminó a paso rápido hacia la salida trasera. Acababa de salvarle la vida a un monstruo del narcotráfico y, en el mismo acto, había firmado su propia orden de muerte. Hombres como don Mateo Blanch no creían en las milagrosas coincidencias del destino. El patrón buscaría respuestas y desenterraría la verdad hasta el hueso. La joven mesera logró avanzar apenas hasta la mitad del callejón oscuro y húmedo que quedaba detrás del establecimiento antes de que las sombras se movieran. 2 hombres corpulentos materializados desde la oscuridad profunda, cerca de los contenedores de basura, le cerraron el paso hacia la avenida principal. Elena los reconoció de inmediato. Eran los escoltas tácticos de la Mesa 1, aquellos que habían observado la agonía de Lorenzo sin mover un solo dedo, esperando órdenes directas de su líder. Detrás de ella, el eco rítmico de unos zapatos de cuero fino, impactando contra el pavimento húmedo, resonó entre las paredes de ladrillo. Estaba completamente acorralada, atrapada en un callejón sin salida donde las luces de la ciudad no llegaban. «Señorita Marín», una voz fría y calmada provino desde la puerta de servicio a su izquierda. Un tercer hombre de traje oscuro apareció, guardando un teléfono celular en el bolsillo interior de su saco. «El patrón quiere hablar con usted. Ahora mismo». Elena evaluó sus opciones en una milésima de segundo. Podía correr. Conocía los atajos y los recovecos de estas calles del centro mucho mejor que estos matones de ciudad. Su apartamento quedaba a solo 4 calles de distancia, pero en el código del cartel, los que corrían siempre lucían culpables, y la gente culpable en este negocio terminaba flotando boca abajo en el río de la periferia antes del amanecer. Con una calma forzada, Elena se acomodó la correa de su bolso sobre el hombro, levantó la mirada y enfrentó los ojos del hombre con la misma expresión neutral e imperturbable que había perfeccionado durante 6 meses para lidiar con los clientes borrachos y prepotentes. «Mi turno acaba de terminar», dijo, manteniendo el tono firme. «Tengo que tomar el último autobús de la noche. Esto no tomará mucho tiempo». «Señorita», respondió el hombre. No era una invitación, era un decreto. La escoltaron en silencio hasta un sedán negro, con los vidrios polarizados, que esperaba con el motor en marcha en la boca del callejón. La puerta trasera se abrió magnéticamente ante ella. Elena subió al asiento de cuero, con su mente científica trabajando a 1000 revoluciones por minuto, ejecutando algoritmos de supervivencia. Sabía perfectamente que si don Mateo sospechara que ella era la asesina de Lorenzo,
Ya tendría un balazo en la nuca en ese mismo callejón. Esto era algo diferente. Esto era curiosidad pura, o una fría verificación de hechos. El trayecto duró exactamente 7 minutos de un silencio sepulcral. El vehículo se detuvo frente a una imponente mansión de estilo colonial, en un barrio residencial exclusivo, un sector de la ciudad donde las cámaras de seguridad vigilaban cada esquina y los guardias privados controlaban los accesos. La condujeron a través de un pasillo ancho hasta un salón principal que apestaba a tabaco caro, cuero viejo y dinero dinástico. Don Mateo Blanch permanecía de pie junto a la chimenea de mármol, sosteniendo un vaso limpio de whisky con la mano izquierda. La luz ambarina del fuego proyectaba sombras alargadas sobre los tatuajes de su cuello, otorgándole un aspecto aún más imponente y peligroso en la intimidad de su fortaleza. Sus hombres se posicionaron estratégicamente, cubriendo cada una de las salidas del salón. Mateo estudió a Elena durante un largo y sofocante minuto en silencio. Su mirada era tan afilada que parecía capaz de disecar los pensamientos de la joven en una mesa de autopsias. Lorenzo fue mi hermano de sangre y armas durante 15 años, dijo finalmente Mateo. Su voz era baja, controlada, poseedora de una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. Y me gustaría saber exactamente por qué lo mataste esta noche en mi propia casa. Elena mantuvo el pulso firme, obligando a su sistema nervioso a bloquear la adrenalina. Había previsto exactamente esta pregunta en el trayecto. Yo no maté a nadie. Don Mateo respondió con una frialdad clínica. Solo derramé un poco de agua por accidente. Tú cambiaste los vasos. Niña. Mateo dio un paso hacia el frente. Sus ojos oscuros brillaban con la intensidad de un depredador. Vi la grabación de las cámaras de seguridad del Onyx 3 veces antes de que te trajeran aquí. Tu mano izquierda se movió con la velocidad de un truco de magia. Vaso izquierdo, vaso derecho, limpio, profesional. Así que dime, ¿tuviste mucha suerte o sabías exactamente lo que estabas haciendo? ¿Para quién trabajas? Él se detuvo a menos de 2 pasos de ella. Elena no retrocedió. Sostuvo la mirada del hombre más peligroso de la ciudad. Descubrió en sus ojos una inteligencia analítica profunda, la de alguien que sobrevive en un mundo donde el menor descuido se paga con la vida. No estaba furioso. Estaba genuinamente fascinado. Vi algo extraño en el hielo de su vaso, confesó Elena finalmente, rompiendo el silencio, un brillo aceitoso en la superficie del whisky y una opacidad blanquecina en el centro del cubo. Se veía mal. ¿Mal en qué sentido? Como si alguien hubiera introducido una cardiotoxina lipofílica en su bebida. Probablemente un derivado de palitoxina. Es un compuesto incoloro e insípido que bloquea los canales de iones de sodio y potasio en las membranas celulares. Detiene el corazón en 15 minutos exactos. Elena inclinó ligeramente la cabeza, adoptando el tono académico de un laboratorio. Estudié química forense en la universidad antes de tener que ponerme un uniforme de mesera para pagar las deudas médicas de mi madre. El reconocimiento de patrones químicos es algo que mi cerebro no puede simplemente apagar. Un silencio sepulcral inundó el salón. Los guardaespaldas se miraron entre sí, visiblemente desconcertados por la jerga científica de la muchacha. Don Mateo la contempló fijamente, y algo cambió profundamente en su expresión. No era gratitud burda, tampoco sospecha. Era el respeto genuino de quien reconoce a un igual en un tablero de ajedrez. Me salvaste la vida, dijo Mateo lentamente. ¿Y no me tienes miedo? ¿Debería tenerlo? La voz de Elena se mantuvo nivelada. Hasta ahora. Usted no me ha dado ninguna razón para temerle. Solo estamos discutiendo hechos. Don Mateo hizo un leve gesto con la mano. Uno de sus hombres avanzó y colocó sobre la mesa de caoba una pequeña bolsa de evidencia hermética. Dentro había un cubo de hielo a medio derretir, recuperado del vaso original de Lorenzo. Mateo la miró. Muéstrame. Elena se acercó a la mesa bajo la luz de la lámpara. Sacó un bolígrafo de su bolso y lo usó para mover la bolsa protectora, observando cómo la luz se refractaba a través del hielo opaco. La palitoxina es una de las sustancias no proteicas más tóxicas que conoce la ciencia. Bastan unos pocos microgramos para matar a un hombre adulto. Pero el verdadero problema para el asesino
es que es inestable a temperatura ambiente. Se degrada rápido en el agua líquida. Para que funcionara como pretendían, el veneno tenía que estar congelado dentro del hielo con horas de anticipación. Quien planeó esto quería que pareciera una muerte natural, un infarto fulminante que no dejaría rastros en una autopsia común, a menos que buscaran toxinas exóticas. Pero cometieron un error de cálculo científico. ¿Qué error? La voz de Mateo se tornó gélida. ¿De dónde saca el hielo el Onyx Lounge? El bar tiene su propia máquina de filtrado general. Pero este hielo opaco es diferente. ¿De dónde sacaba Lorenzo el hielo para su mesa? La comprensión parpadeó en el rostro de don Mateo Blanche. Su mandíbula se tensó tanto que los músculos de su rostro parecieron endurecerse como rocas. «De mi reserva privada», respondió el patrón, con una voz que parecía extraída de una tumba. «Yo traigo mi propio hielo purificado para el whisky de Malta. Soy muy particular con la dilución, y se guarda en el congelador de mi oficina personal, detrás del restaurante. Solo 5 personas de mi círculo íntimo tienen la llave de ese lugar». Elena lo observó procesar la dolorosa aritmética de la traición familiar. Lorenzo no había actuado solo. Alguien de su propia sangre había preparado esos cubos envenenados y los había sembrado en la reserva del patrón, conociendo al detalle sus rutinas y manías. Era un conocimiento íntimo. Su hombre de confianza solo era el ejecutor. Don Mateo, sentenció Elena con suavidad, necesitaba a alguien más arriba. Alguien con el poder y el acceso para vulnerar su espacio privado. Mateo golpeó la mesa con el puño cerrado. La temperatura del salón pareció descender de golpe. «Quiero nombres», susurró el capo. «Vas a ayudarme a revisar cada registro, cada maldito hilo de esta conspiración en mi casa». «Con una condición», lo interrumpió Elena, plantándole cara. «Necesito acceso total a los registros financieros de su operación y a los manifiestos de transporte. Quien planeó esto sigue dentro, y es lo suficientemente inteligente como para intentar otra fórmula si descubren esta». Don Mateo abrió uno de los cajones del escritorio de caoba y extrajo un portafolio de cuero negro. Al abrirlo, se desvelaron fajos de billetes de $100 atados con bandas de papel térmico. Lo deslizó sobre la mesa con total naturalidad, el gesto clásico de un hombre que cree que el dinero puede comprar cualquier lealtad o silenciar cualquier conciencia. $50,000, dijo Mateo, por salvarme la vida, por tu discreción absoluta y por el trabajo que viene. Elena miró el dinero sin llegar a tocarlo. Esa suma exacta borraría de un plumazo las deudas del hospital de su madre, le permitiría pagar su matrícula universitaria y le devolvería la libertad robada. El dinero estaba allí, brillando como la salvación en un fajo de papel. Sin embargo, con un movimiento firme de su mano, empujó el portafolio de regreso hacia el capo. «No quiero su dinero ensangrentado». Don Mateo, el capo frunció el ceño, visiblemente irritado. En su mundo, nadie le decía que no a un fajo de billetes. «Todo el mundo tiene un precio, señorita Marín. Nómbrame otra cifra». «Entonces, no la hay. Su dinero compró ese veneno». «Don Mateo», la voz de Elena cortó el aire como un escalpelo. Su imperio de violencia, sus ganancias y sus guerras de territorio son la fuente de esa toxina que casi detiene su corazón esta noche. Ustedes construyeron un mundo donde la traición es la moneda de cambio y la lealtad tiene una etiqueta de precio. No se sorprenda ahora de que alguien intente cobrar la cuenta. Los guardaespaldas se tensaron, llevando las manos discretamente hacia sus armas ocultas. Nadie le hablaba al patrón de esa manera y vivía para contarlo. Pero Mateo levantó una mano, deteniéndolos al instante. Se inclinó hacia atrás en su silla, estudiando a Elena con una intensidad renovada que mutó gradualmente en un profundo respeto. «Piensas que soy el villano absoluto de esta historia. Pienso que es un hombre que confunde el miedo con la lealtad y el poder de las armas con la verdadera seguridad. No lo salvé por simpatía a su cartel. Don Mateo, lo salvé porque tengo el conocimiento científico para evitar una muerte, y mi ética me impedía mirar hacia otro lado. Pero no confunda mi decisión con su misión o alianza. Ayudaré a limpiar su organización porque un cartel sin control es un cáncer que se extiende, y quien planeó esto quemará la mitad de la ciudad con tal de quedarse con su trono.
Y la gente inocente, como mi madre, terminará pagando el precio como daño colateral. No lo ayudo a usted. Ayudo a los inocentes que morirán si esta guerra estalla. Mateo guardó silencio por un largo instante. Luego, inesperadamente, dibujó una sonrisa auténtica en su rostro. Eres la mujer más valiente que he conocido en mi vida, Elena, o la más insensata. Quizás ambas cosas. Solo recuerde que no estoy a la venta. Elena trabajó durante horas consecutivas en la oficina del patrón, cruzando datos de proveedores químicos falsificados con las empresas de logística del cartel. Desenterró un patrón inconfundible de transferencias hacia cuentas extranjeras. El cerebro de la operación no era Lorenzo, era Marco Blanche, el propio primo hermano de Mateo, quien llevaba 8 meses desviando recursos de las rutas del norte para financiar su propio golpe de estado interno. Al amanecer, con las pruebas científicas e irrefutables sobre la mesa, don Mateo se marchó con sus hombres para ejecutar la purga familiar. Elena se negó a ser testigo de la violencia que vendría. En ese mundo, la justicia se escribía con plomo. Dejó su uniforme del Onyx perfectamente doblado sobre el escritorio con una nota de renuncia irrevocable. Esa misma mañana, empacó sus 2 maletas, tomó los ahorros que le quedaban y compró un boleto de autobús hacia una provincia lejana bajo un nombre falso, buscando recuperar la invisibilidad que la protegía. Pasaron 4 semanas exactas. Elena consiguió un empleo modesto en una pequeña librería café universitaria en el sur del país. Intentaba convencerse de que el silencio de Mateo significaba seguridad, pero una parte de ella extrañaba la adrenalina de esa mente brillante que la había desafiado. En la 3ª semana, una transferencia bancaria anónima liquidó por completo y de manera directa la deuda total del hospital de su madre, eliminando cualquier posibilidad de que Elena pudiera devolver el dinero. Don Mateo había honrado su intención sorteando sus principios, una jugada magistral de quien comprende el poder. El último martes del mes, Elena vio entrar a un hombre al café de la librería. No llevaba el traje italiano de miles de dólares, ni guardaespaldas bloqueando las salidas. Vestía unos jeans oscuros, un suéter gris sencillo y unas gafas de lectura que lo hacían ver como un profesor universitario común. Don Mateo Blanche se sentó en una mesa de la esquina con un libro de bolsillo y un café americano intacto. Sabía que ella regresaría a la ciudad de vez en cuando a vigilar la salud de su madre. La había estado esperando con una paciencia infinita. Elena se aproximó lentamente y se sentó en la silla frente a él, dejando que su propio café se enfriara entre sus manos. El ambiente a su alrededor era hermosamente normal. Estudiantes tecleando en computadoras y el sonido de las tazas de porcelana. «La deuda de mi madre está pagada», dijo ella en voz baja. «Qué bueno», respondió Mateo, cerrando el libro con cuidado. «Sé que no querías mi dinero ensangrentado, pero querías la salud de tu madre. A veces debemos aceptar la ayuda del destino, incluso cuando nuestro orgullo científico dice que no». Elena estudió su rostro. El monstruo peligroso seguía allí, agazapado en su postura alerta y su mirada profunda, pero los bordes de su carácter se notaban más suaves, más humanos. «¿Qué pasó con Marco?», preguntó ella. Aunque intuía la respuesta, se fue. La organización pasó por una reestructuración profunda. Menos balas en las calles, más empresas legítimas. Tenías razón, Elena. El miedo no es lealtad, es solo una traición que se toma su tiempo para madurar. Y no vine aquí como el patrón del cartel a cobrarte nada. Vine a preguntarte si aceptarías tomar un café conmigo, no como la mesera que me salvó la vida, ni como alguien que me debe algo, solo como un hombre que quiere conocer de verdad a la mujer que ve veneno en los hielos y rechaza $50,000 por principios. Elena sintió que una tensión antigua se disolvía finalmente en su pecho. No era un perdón absoluto. Un hombre como él tenía demasiada historia que limpiar, pero era una posibilidad real. El reconocimiento científico de que los seres humanos contienen multitudes, de que incluso los monstruos del submundo pueden elegir transformarse si encuentran la fórmula correcta. Elena Marín demostró que no se necesita un arma de fuego para desmantelar un imperio entero.
Solo se necesita tener la fórmula exacta en el momento adecuado. Si quieres escuchar más historias de mentes brillantes desafiando la oscuridad del submundo, asegúrate de suscribirte al canal, dejarnos tu opinión en los comentarios y activar la campanita para que no te pierdas el próximo relato de poder en Leyendas del Cártel. Solo un café, aceptó Elena con una pequeña sonrisa. Y nada que tenga que ver con su mundo. Nada que ver con mi mundo, prometió Mateo, retirándose las gafas. Ahora, háblame de esa química forense. Cuéntame por qué decidiste abandonarla. Cuéntame algo real. Y por primera vez desde la noche en que cambió los vasos de cristal, Elena comenzó a hablar con Mateo, como si fuera simplemente un hombre sentado al otro lado de la mesa, en un café pequeño, donde el futuro era un lienzo en blanco, y la luz de la tarde hacía que todo se sintiera como un nuevo comienzo, en lugar de un trágico final.